Otra vez más, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta segunda parte y de este día y tercer tema del seminario, que se llama la obra final, los métodos que el cielo aprueba, ¿verdad? Los métodos que el cielo aprueba, ese es el tercer tema. Para iniciar esto, pues este tema vamos a pedir la bendición de Dios siempre a través de la oración para que bendiga este servicio nuestro Señor. Querido y amante Padre Celestial, una vez más venimos a ti con el corazón contrito y humillado, a clamarte misericordia, a pedirte el oportuno socorro para que tu palabra sea atendida en esta mañana. Ojalá que cada uno de los corazones que estemos aquí estén dispuestos a recibir palabra de lo alto. Permite que siempre nuestro Consolador sea el que lleve esa palabra a lo más profundo de nuestros corazones. Y ojalá pueda resplandecer esa palabra en medio de nuestra mente, en medio de nuestra conciencia, Señor. Ilumínanos en esta mañana. Tú quieres que tu pueblo sea iluminado con la gloria tuya a través de tu presencia. Danos esta mañana esa presencia tuya en este lugar. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos esto. Vamos al tercero y último tema, ¿verdad?, de este pequeño seminario. Y vamos a comenzar con la parte bíblica, ¿verdad? La lectura bíblica que leía la hermana es la lectura bíblica principal o el versículo principal de esta mañana en este tema. Y está en Jeremías capítulo 33 y el verso 6. Y dice la palabra de Dios: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, ¿verdad? El profeta Jeremías está escribiendo en ese tiempo, recordemos, al pueblo de Israel, ¿verdad?, que estaba ya en el cautiverio, y le está diciendo que cuando salieran del cautiverio iban a recibir esa sanidad, iban a recibir esa cura espiritual, ¿verdad? Y les iba a dar esa abundancia de paz y de verdad. Si este versículo lo aplicamos para nuestros días, pues tiene el mismo significado, porque Dios quiere traernos sanidad, ¿verdad? Tanto física como espiritualmente también. Recordemos la palabra de Dios que dice que seamos prosperados tanto físicamente como espiritualmente, ¿verdad? Esto es muy importante. Bien, vamos a estudiar los métodos, como decíamos, ¿verdad?, que Dios aprueba. ¿Cuáles son los métodos que Dios aprueba para ese mensaje del tercer ángel podamos desarrollarnos, podamos predicarlo y podamos practicarlo? Primero dice el consejo inspirado que cada iglesia debe ser una escuela práctica. Eso es importante. Si la iglesia no es una escuela práctica, caeríamos en la monotonía. Y si caemos en la monotonía y si caemos en la rutina de solo reunirnos, nada más los sábados u otro día de la semana, solo reunirnos y no practicar la verdad, creo que eso no sería de mucho beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Dice la palabra inspirada en el Ministerio de Curación en la página 107 y 108 que cada iglesia, oigamos bien el consejo, cada iglesia debe ser escuela práctica de obreros cristianos. Sus miembros deben aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir e a enseñar clases en escuelas sabáticas, a auxiliar al pobre, a cuidar al enfermo y a trabajar en pro de los inconversos. Voy a leerla toda y después hacemos el comentario. Debería haber escuelas de higiene, clases culinarias y para varios ramos de la obra caritativa cristiana. Abran los maestros el camino trabajando entre el pueblo y otros al unirse con ellos aprenderán de su ejemplo. Un ejemplo vale más que muchos preceptos. Es importante esta cita de entrada porque esta cita prácticamente está hablando del evangelio práctico del tercer ángel. Evangelio práctico del tercer ángel. Y cada iglesia debe de vivir ese evangelio. Cada iglesia y cada individuo que conforma esa iglesia debemos de vivir ese evangelio. ¿Cómo? En la teoría, no también practicándolo.
Dice que sus miembros deben aprender a dar estudios bíblicos. Esa es importante labor, ¿verdad? Que mucho se descuida eso de enseñar a los hermanos miembros, darles clases, digamos, para que aprendan a dar estudios bíblicos. Aquí hemos tenido enseñanza, ¿verdad?, sobre la manera como presentar estudios bíblicos. Hasta está elaborado el manual, ¿verdad? La mayoría de ustedes tienen ese manual que logramos elaborarlo con la ayuda de Dios y tiene más de 200 páginas y los temas que se pueden llevar, digamos, para llevar a las casas, para dar el mensaje a través de estudios bíblicos. Hay temas múltiples, ¿verdad? Si ustedes, como cuando recibieron este curso, lo recibieron en la teoría y no lo ponen en práctica, ya el problema es de cada miembro, ¿verdad? Pero eso ya se dio. Dice aquí también enseñar la cuestión de la salud. Se ha tratado en lo que se ha podido, ¿verdad?, el tema de la salud, y las clases de cocina también, que debería de ser esto en toda iglesia, clases culinarias, varios ramos de la obra cristiana caritativa. Es muy importante esto, que cada escuela sea una escuela, cada iglesia sea una escuela práctica. No solamente la iglesia debe ser para reunirse nada más, para escuchar la palabra, sino que debemos de irnos a la práctica, ¿verdad? Con todo lo que conlleve el mensaje de el tercer ángel, que involucra muchas partes, como decíamos, la industria. En la industria hay varios ramos, ¿verdad? Puede ser la carpintería, puede ser panadería, puede ser, aparte también está la clase de agricultura. Miremos esta cita interesante, pequeña. Y debe enseñarse fisiología. ¿Recuerdan el curso de fisiología? Creo que casi todos tenemos, la mayoría, ese folleto, ¿verdad?, de la fisiología del cuerpo humano. Eso es importante, volverlo a estudiar, estarlo estudiando y tratar de enseñar a los hermanos a conocer mejor a los hermanos de otras iglesias o a otras personas que necesitan instrucción, ¿verdad?, sobre cómo conocer el cuerpo. Cada parte, dice, debe conocerse, dice, debemos conocer esta maquinaria viviente, cada parte de su maravilloso mecanismo ha de ser cuidadosamente estudiada. Cuidadosamente estudiada. Sin salud nadie puede comprender en forma clara ni cumplir completamente sus obligaciones a sí mismo. El que esté enfermo o con su creador no puede hacer nada, dice. Debe cuidarse, por lo tanto, tan fielmente la salud como el carácter. Oigamos bien, la salud como el carácter. Por eso el apóstol Juan fue claro en su carta, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos esa carta, esa tercera carta de Juan, donde el apóstol dice claramente en el verso 2, amado, yo deseo que tú estés prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, esta cita está prácticamente aplicando a ese versículo, ¿verdad? Dice que debe cuidarse, por tanto, tan fielmente la salud como el carácter. El conocimiento de la fisiología y la higiene debería ser la base de todo esfuerzo educativo. Aquí es donde quiero entrar muchas veces, a veces se confunde, ¿verdad?, uno en cuanto a algunos términos y en cuanto a algunas apreciaciones. Y mucho se cree que la fisiología solo la va a estudiar el médico, que el médico es el que tiene que saber fisiología, solamente él, el orientado y la anatomía. Pero para nosotros no. Es cierto que el médico tiene que estudiar eso como una materia, como una asignatura, y tiene que estudiarla bien, ¿verdad? Pero nosotros también estamos obligados a estudiar de acuerdo a nuestra capacidad. No necesariamente necesitamos ser tan estudiados para entender la fisiología humana del cuerpo. Lo que pasa es que la ciencia médica le da terminología que ellos mismos inventan, ¿verdad? Pero el conocimiento de la fisiología es tan sencillo, estudiarla, ¿verdad? El funcionamiento del cuerpo humano no es tan complicado estudiar, por lo menos la parte básica, y el conocimiento de la anatomía, la parte básica esencial. Así que no se requiere, digamos, tantos estudios para estudiar la fisiología y conocer el cuerpo humano.
Las clases de cocina deben darse cursos sobre arte culinario. Se ha de enseñar a la gente cómo preparar alimentos sanos, ¿verdad? Eso yo creo que cada quien tiene la tarea de enseñar, ¿verdad? Como iglesia se ha enseñado, pero también como individuo, cada quien con el que se encuentre tiene que dar consejos de salud, al enfermo enseñarle, eso yo creo que nosotros todos lo sabemos. Y lo que nos están viendo en otros lugares, pues si no se ha comenzado a hacer esa tarea, pues debería de comenzarse con la ayuda del Señor. Dice, se le debe mostrar la necesidad de descartar los alimentos perjudiciales, eso ya lo sabemos, pero nunca debemos propiciar un régimen de hambre. No podemos ir también a los extremos de la alimentación en cuanto al régimen alimenticio. A veces uno, aun diciendo que somos del pueblo de Dios y vegetarianos, y tal vez no nos alimentamos bien, porque a veces tenemos el desconocimiento de lo que es la parte de nutrición, los componentes nutricionales que tienen los alimentos. Por eso es muy importante estudiar esa parte, ¿verdad? Darle mucho énfasis a la nutrición, eso es lo que se le tiene que dar más énfasis a esa clase. Digamos, los componentes de los alimentos en cuanto a las vitaminas, en cuanto a los minerales, en cuanto a los ácidos grasos esenciales, en cuanto a las proteínas, en cuanto al agua, en cuanto a los fitonutrientes que tiene, que son protectores contra el cáncer. Todo eso debemos de saberlo nosotros, ¿verdad? Todo eso debemos de saberlo para poder aplicarlo a nosotros mismos y darle a los demás. Si nosotros nos alimentamos muy bien, ni siquiera a veces vamos a tener necesidad de una planta, de un polvo para beber o de una cápsula, si nos alimentáramos bien, a como debe ser nutricionalmente, ¿verdad? Entonces dice aquí que la tarea de enseñar a la gente, ahí está subrayado, cómo preparar un régimen que sea a la vez sano y apetitoso, es la de mayor importancia. ¿La cocina juega un papel muy importante en el plan de salvación? Sí, claro. ¿En la obra médico-misionera? Sí. ¿Es parte del tercer ángel? Claro que sí. Fíjense bien, la cocina es parte del tercer ángel. Mire, por eso hay muchas personas que dicen, ¿qué tiene que ver la comida con lo espiritual? Grandemente. ¿Qué tiene que ver la salud con lo espiritual? Grandemente va unida. Hay que estudiar esto con mucho detenimiento y bíblicamente también. Ya hemos hecho demostraciones bíblicas, se ha hecho, en el cual se asocia, digamos, lo que es la parte de la salud con la parte del evangelio. Y ahora con el espíritu y profecía nos amplía más el conocimiento. Entonces, ¿tiene que ver la salud con la salvación? Claro que sí. ¿Se puede demostrar con la Biblia? Claro que sí. El espíritu y profecía nos amplía. Pero miremos algo interesante en estas pequeñas líneas. Hay más religión en una buena cocina de lo que muchos se imaginan. Por medio de la comida no se puede restaurar la salud. Cambiando el régimen alimenticio, cambiando los hábitos, no se puede restaurar la salud. Sin necesidad de tomar ningún químico, ningún fármaco y a veces ni una planta siquiera, con algún consejo se puede hacer. Porque recordemos que la dieta de Génesis 1:29, ¿cuál era? Era solo alimento. Ahí no era ni siquiera que íbamos a tomar una hierba y beberla en té, no era ese, era alimentación, era prácticamente nutrición. Pero si nosotros no nos nutrimos bien, tenemos que auxiliarnos de los tratamientos. Eso es importante, por eso hay que saber estudiar. Decíamos en la cita de ayer y creo que hoy en la mañana, esto, dice Elena White, este asunto con mucha dedicación, dice, y con mucha preocupación, decía, el asunto de la alimentación, el asunto de la nutrición, es muy importante. Dice que hay más religión en una buena cocina de lo que muchos se imaginan, repitiendo. Quiere decir que la cocina tiene que ver con la religión. Eso es importante, hermano, que lo entendamos. Los adventistas no queremos entender esto. Y a veces ponemos muchas excusas, hermanos de iglesia y hermanos aquí presentes entre nosotros mismos. A veces ponemos excusas y oyendo tanto tiempo este mensaje y todavía muchos no hemos dado paso. No estoy acusando ahora, pero yo estoy diciendo, hablando generalmente.
Este mensaje es de salvación, hermano. Si no hemos dado paso, por favor pidámosle al Señor ayuda para que podamos dar ese paso. Lo que todavía no lo hemos dado. Donde quiera se lleve la verdad, debe instruirse la gente con respecto a qué dice. Preparación de alimentos sanos. Y ahí si encontramos un enfermo, como decíamos ayer, vamos a visitar a un enfermo, y como está enfermo ya no puedo darle estudios bíblicos, agarro mi Biblia y me voy porque está enfermo. No, Jesús no hubiera hecho eso. Hay que tratar de ayudarle en la enfermedad, con los pocos que nosotros conocemos, con el conocimiento que tengamos, o llevarlo a alguien que tenga más conocimiento dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Para ayudarle a esa persona, no dejarlo así, porque recordemos, como decíamos en la mañana, es la cuña de entrada. Cuña de entrada, es la puerta que va a abrir al mensaje, este mensaje de la salud. A lo largo de todo el camino, desde los mismos comienzos, dijo ella, hoy en la mañana lo estudiamos, hemos hallado que es necesario educar, no es curar con tratamiento, educar, consejos. La gente no toma agua, hay que explicarles por qué el agua es importante, que con el agua, con la cantidad necesaria de agua se curan enfermedades sin necesidad de otra cosa, que con el ejercicio se curan. ¿Para qué sirve ejercicio? Entonces, dice que no, el asunto más importante no es vender el producto, que nosotros lo hagamos, porque se puede uno vender el producto, ¿verdad? Lo más importante es educar a la gente a que prepare ese producto ella y que lo haga para ella. Eso es lo más importante, dice esta cita. Nuestra obra es mostrar a las personas cómo pueden obtener y preparar alimentos saludables, cómo pueden cooperar con Dios en la restauración de la imagen divina en ellos mismos. Elena White definió también la obra de las instituciones que se hubieran hecho en el pasado, pero no se hicieron, ¿verdad? Dios quería que se institucionalizara la obra médico-misionera, pero no se hizo en gran manera, ¿verdad? Que se establecieran sanatorios, no grandes hospitales, ¿verdad? Como lo que hay ahora, eran pequeños sanatorios, decía ella, ¿verdad? El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades de puestos de avanzado ubicados fuera de ellas, en el campo. En esas ciudades debemos tener casas de culto como monumento de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la obra publicadora, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben de establecerse fuera de las ciudades. Es importante, es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. Dice que nuestros sanatorios deberían de haber sido colocados en el campo, en medio de la naturaleza, dice. Ahí ese era el plan de Dios, ¿verdad? Lo mismo habla ahí en la cita en las escuelas médicas. Deberían de ser alejadas, ¿verdad? Allá en el campo. Pero desgraciadamente ni en el campo estamos. Miremos cómo estamos tan atrasados, hermano, y eso es verdad. Estamos tan atrasados como pueblo de Dios que ni siquiera estamos en el campo. Es verdad que tal vez se pueden estar haciendo preparativos para el campo, pero ya deberíamos estar. Y tenemos un gran problema nosotros todos, ¿verdad? Porque no estamos en el plan divino, ¿verdad? En el plan del campo. Llevar el mensaje en el campo y venir del campo a la ciudad. Dice que no debían de haber grandes sanatorios. Se me ha mostrado repetidamente que no es prudente dirigir las instituciones grandes. Ella criticó mucho el sanatorio de Bat Creek cuando lo fundó el doctor Kellogg. Y por eso fue que se quemó el sanatorio, porque era un gran sanatorio, parecía un hospital grandísimo, y con tanta gente ahí trabajando, con tantos enfermos, se centralizó la obra. Entonces Dios no quiso que se centralizara, sino que se diversificara por el mundo. Entonces Dios lo eliminó, ¿verdad? Dios lo destruyó. Dijo también en el Consejo Inspirado, restaurantes vegetarianos. Recordemos algo ahora, la inmensa mayoría de los restaurantes vegetarianos, ¿quiénes los tienen? Los tienen los espiritistas. Los yoga tienen muchos buenos vegetarianos en el mundo. Los tienen los orientales.
los de la ciencia esotérica lo tienen. Todos ellos tienen los restaurantes y el pueblo adventista unos pocos en el mundo. Cuando deberíamos de ser la cabeza, ahora somos cola. Y por eso decíamos en la mañana, por eso no ha venido Jesús. Por eso hemos retrasado la venida de Jesús, porque en vez de ser cabeza, estamos siendo cola. Es un problema muy serio, hermanos. Ojalá que esto nos llame la atención y podamos hacer reforma como individuo y como iglesia también. Se debe llamar la atención a nuestras publicaciones sobre la reforma en materia de temperancia y régimen dietético. Se le deben de dar folletos que traten de las lecciones de Cristo cuando llegaran a los restaurantes. La responsabilidad de proveer este material debe ser compartida por todos nuestros hermanos. Todos los que vengan deben recibir algo para leer. Es importante la literatura, hermano. Por eso es bueno esa obra, ¿verdad?, de imprimir folletos, hacer folletos con el mensaje para llevarlo a los demás, porque es una obra grandísima, dice el Consejo Inspirado. Puede ser que muchos no leen el folleto, pero algunos de aquellos en cuyas manos lo colocáis pueden estar buscando la luz. Leerán y estudiarán lo que les deis y se lo entregarán a otros. Ellos mismos se encargarán de distribuir el folleto, ¿verdad? Y esta experiencia la vivió la profeta con su esposo. Dice ella en Ministerio de la Bondad, en la página 344, antes de que se estableciera nuestro sanatorio, mi esposo y yo, dice, o sea que no es necesario, pues mire, la obra tiene que ser individual, dice. Mi esposo y yo íbamos de casa en casa dando tratamiento, sin necesidad de ver una clínica, porque alguien puede decir, pero si aquí no tenemos condiciones, cada quien haga la obra conforme lo ha aprendido. Más adelante vamos a verlo, ahí lo dice, que va a ser la obra conforme a lo que uno aprenda. Aquí no es necesario que todo el mundo sea naturista para hacer la obra. Si vamos a esperar ir a estudiar 3 años naturismo, ¿para qué? Si ni tiempo hay. Es conforme vayamos estudiando, conforme vayamos aprendiendo, ir poniendo en práctica todos nuestros conocimientos. De eso se trata el mensaje. Mire cómo lo hizo la profeta. Con la bendición de Dios, con mucha oración, ¿verdad?, salvamos vidas de muchos que sufrían. ¿Me están entendiendo, hermanos? Esto es de suma importancia. Esta cita, este estudio, tiene que tener un carácter muy solemne para nuestras vidas. Tenemos que hacer la obra de predicar el Evangelio, de ayudar a la gente, a los enfermos, con consejos, ¿verdad?, en la alimentación, con ayudarle a enseñarle a alimentarse, ¿verdad?, y dándoles consejos prácticos, ¿verdad? Es muy, muy importante. Miremos esta cita que es muy relevante. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Es verdad eso. ¿Verdad que hay muchas maneras de que usan practicar el arte de sanar? Se utiliza la medicina convencional, se utiliza, ¿qué más?, métodos espiritistas. Hoy están muy de moda los métodos espiritistas. Y saben ustedes que el espiritismo utiliza el alimento y utiliza las mismas plantas que utilizan los adventistas para curar. Lo utilizan. Ellos lo utilizan. Y utilizan supuestamente la palabra de Dios, dicen ellos. Cuando nosotros que hemos estudiado este asunto, ¿verdad?, está muy de moda, ya está institucionalizada, hay centros institucionalizados sobre eso. Y hay muchas ramas del espiritismo que están trabajando contrario al mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos en mente eso. Hay muchas maneras de practicar de sanar, dice, pero hay una sola que el cielo aprueba. ¿Cuál es la única manera que el cielo aprueba para sanar las enfermedades? Aquí lo dice la cita. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza. Nada más. Que no recargarán. ¿Cuáles son esos remedios? Los 8 remedios naturales. 8 remedios. Eso lo hemos estudiado muy profundamente, ese tema. Que con los propios 8 remedios se pueden curar las personas. Podemos curar con los 8 remedios. Hay que estudiar bien esos 8 remedios, ¿verdad? Los beneficios de cada remedio en el cuerpo. Los beneficios de cada remedio en el cuerpo hay que estudiarlo. Beber agua, ¿qué problemas podemos resolver al beber agua? ¿Verdad? Al hacer ejercicio, al recibir el sol,
Todo eso tenemos que explicarlo, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado, hay que estudiar bien esos libros y esos folletos que hablan de los 8 remedios. Mire qué importante esto que viene aquí. Dice que la última parte mencionando los remedios, dice son remedios por cuya falta millares están muriendo. Voy a leerla ahí. El aire puro, el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. ¿Por qué hay tantas enfermedades degenerativas? Porque no conocen ellos los remedios naturales, los 8 remedios. Y menciona el aire puro, el ejercicio, el agua pura, el ambiente limpio, amable, están al alcance de todo con poco costo. ¿Es barata el agua? Es barata, ¿verdad? Mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Ya sabemos, ¿verdad?, que las drogas producen efectos secundarios, contraindicaciones que más bien enferman otros órganos, ¿verdad?, en el cuerpo, los otros órganos del cuerpo. Ministerio de Curación y también en Consejo sobre Régimen Alimenticio, hablando sobre los 8 remedios, ¿verdad? Ahí aparece hablando sobre los 8 remedios. Dice que todos, no lo voy a leer textualmente, solo la parte interesante, todos. ¿Quiénes son todos? Debieran conocer los agentes que la naturaleza proveen como remedio y saber aplicarlos todos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos. ¿Ve? Es importante esto. Y recibir una instrucción práctica que les habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. El empleo de los remedios naturales requiere más cuidado y esfuerzo de lo que muchos quieren prestar. Hermano, está interesante esto. Es muy relevante esta cita. Dice ahí en la parte en negrilla, la que está más negra, todos debiéramos conocer estos agentes de la naturaleza. Todos. Debiéramos de manejar bien estos agentes de la naturaleza, cómo curan. De qué manera el agua puede curar interna y externamente, de qué manera el sol puede curar, el tipo de vitamina que produce el sol, la incidencia que tiene esa vitamina en el cuerpo, ¿verdad? En el sistema inmunológico, en el sistema óseo, en la misma digestión. Todo eso tenemos que saberlo y tratar de explicarle a los demás que no lo saben, ¿verdad? Dice ahí que el empleo de estos remedios requiere más cuidado y esfuerzo. Oiga bien, cuidados y esfuerzo. Hay que esforzarse por profundizar de estos remedios, ¿verdad? Bien. El no practicar el mensaje de salud descalifica para el ministerio. Es muy importante este titulito, ¿verdad? Porque aquí en Consejo sobre la Salud, en la página 534, quiero deciros que pronto no se hará ninguna obra en las líneas ministeriales que no sea la obra médico-misionera. Nuestros ministros han de trabajar en el plan evangélico de la administración. Nunca seréis ministros según el orden evangélico hasta que demostréis un interés decidido en la obra médico-misionera, el evangelio de sanar, bendecir y fortalecer. Aquí esta cita dice cuál es la última obra que va a quedar al tiempo final. La obra médico-misionera. No va a haber otra obra que va a quedar. O sea, y si va a quedar la obra médico-misionera, quiere decir que la obra ministerial va a desaparecer en el tiempo final. ¿Saben ustedes cuál es la obra ministerial? Los pastores ordenados, las universidades que ordenan pastores, los pastores, la teología, todo eso va a desaparecer en el tiempo final. Unos cuantos grandes teólogos y pastores que se conviertan verdaderamente a este mensaje final, que no lo han vivido, son los que van a trabajar en el tiempo final. Pero la inmensa mayoría dice que van a ser hombres del vulgo, van a ser hombres como los hombres y mujeres como los apóstoles, de poca enseñanza, de poca cultura, de poco estudio,
dice el Consejo Inspirado, son los que van a hacer esta obra misionera. Y a eso, sobre eso, es que Dios va a derramar su gloria, dice el mensaje del tercero, cuando se convierta en fuerte clamor el mensaje del cuarto ángel. Así lo dice el Consejo Inspirado en muchas citas. Entonces, la obra ministerial al tiempo final no va a prevalecer. Solamente va a prevalecer la obra del laicado, de los laicos, de los que trabajen de manera sencilla y práctica en la enseñanza de estos principios. Y dice que ahí se va a cumplir que van a ser descalificados los ministros grandes si no le ponen interés a esta obra misionera. Hay una cita que es muy contundente a la hora de evaluar esto que estamos estudiando. Está en la página 543 y 544 del Consejo sobre Régimen Alimenticio, cuando ella dice que nuestros ministros deben llegar a conocer los principios de la reforma pro salud. Dice, nuestros ministros, los pastores, tienen que conocer el principio de la reforma pro salud, no solo predicar el mensaje del púlpito nada más. Hay que conocer los principios de la reforma pro salud como debe ser. Necesitan llegar a familiarizarse con la fisiología y la higiene, conocer el cuerpo humano. ¿Ve? Deberían entender las leyes que gobiernan la vida física y su influencia sobre la salud de la mente y del alma. Los pastores tienen una obra que hacer aquí. Cuando ellos asuman una posición correcta sobre este asunto, mucho se podrá ganar. En su propia vida y en sus hogares deben de obedecer las leyes de la vida, practicar los rectos principios y vivir en forma saludable. Dice de que, voy a saltarme la otra cita que es muy relevante, hace una pregunta a ella. ¿Por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué muchos grandes pastores o hermanos de renombre que predican el evangelio, por qué ellos muestran poco interés en la reforma pro salud? Porque hay pastores de gran relevancia, no criticando, ¿verdad?, que no viven el mensaje de salud y no predican el mensaje de salud, dice. Hay laicos también de gran renombre que también no practican el mensaje de salud. Dice que ¿por qué es? Porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismo. En algunos lugares este ha sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro salud. Y esto es lo más grave y lo más serio. Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo, mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado, ¿verdad?, con respecto al régimen, porque esto que va a traer, dice, confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud lo descalifica para presentarse como mensajero del Señor. Entonces es importante esto para los que dirigimos iglesia, para los que dirigimos la obra de Dios, para los que predicamos el mensaje de este tiempo final, que consideremos la reforma pro salud en nuestros mensajes, porque si no, y la vivamos, porque si no vamos a ser descalificados como mensajeros del Señor. ¿Cuánto hay grandes predicadores que no viven la reforma pro salud, que no practican la reforma pro salud? Quiere decir que aunque aquí en la tierra ellos sean buenos predicadores, que aunque aquí en la tierra atraigan multitudes, pero en el cielo son descalificados, porque no contradijeron el mensaje de Dios del último tiempo, que es el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del tercer ángel principalmente. Es muy importante eso, hermano, y me quiero retomar volver un poquito a la parte, la cita que aparece aquí, un poquito, de los remedios, correcto. Miremos, hermano, esto de los remedios es muy importante. Regresándome un poquito. Porque ahí dice que los remedios de Dios son simples agentes de la naturaleza. Recordemos algo, cuando Dios dijo en Génesis 1:29,
que comiéramos de toda planta, de toda fruta que da semilla y todo árbol que da semilla y de toda semilla, ¿verdad? Él estaba diciendo ahí que nada que fuera producto animal, nada que fuera carne, porque ni siquiera existía la muerte, era para ingerirlo, ¿verdad? En el organismo humano, porque ni siquiera existía la muerte, el pecado en Génesis 1:29, ni siquiera después del pecado en Génesis 3:18, ni siquiera ahí Dios da la orden de que coman carne, y sabemos que fue hasta después del diluvio, y fue por una emergencia, por un poco tiempo fue. Lo que pasa es que el hombre, a partir después del diluvio para acá, se acostumbró a ese régimen, se acostumbró, y la historia dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, quiso volverlo a ese régimen. Pero Israel, ¿qué pasó con Israel? No quiso el régimen, rechazó el régimen. Entonces Dios dice, bueno, por la dureza de sus corazones vamos a dejar las carnes limpias para que la coman, pues. Por la dureza del corazón. No es el agrado de Dios que el hombre se alimente de carne hoy actualmente. No es. La permitió en tiempo de Israel por la dureza del corazón. Y le voy a poner otro ejemplo. En el caso del matrimonio. Cuando Dios instituyó el matrimonio en el Edén, este ejemplo es válido, es bueno. Lo hizo Dios para que un día que tuvieran algún problema se separaran las parejas. La Biblia es clara, ¿lo hizo para qué? Para siempre. ¿Qué pasó después? Sí. En el tiempo de Moisés habían las famosas cartas de divorcio, ¿verdad? Que permitían que hubiera divorcio por un motivo cualquiera, que no valiera el caso. Pero Jesús, ¿qué fue lo que dijo de esta situación? Dijo que lo que Dios estableció al comienzo para siempre lo estableció. Pero por la dureza del corazón Dios permitió el divorcio. Y la única causa de divorcio, dice, es el adulterio. Ahí lo define Jesús en Mateo 19, ¿verdad? Pero dice que lo permitió el divorcio por la dureza del corazón. Es decir, no es del agrado de Dios el divorcio. Igualmente con la comida. ¿Por qué le permitió y le toleró a Israel que comieran los animales limpios? Porque el pueblo rechazó totalmente el mensaje de la salud a través del maná. Esa es la razón, hermano. No vengamos a decir, sí, es que eso era ya en aquel tiempo, ahora sí ya podemos comer carne porque la Biblia no me prohíbe. Si estudiamos bien la Biblia con detenimiento, en su contexto nos vamos a dar cuenta que nunca ha sido el plan de Dios que el hombre se alimente de carne, ni quiere. Y en este tiempo final tiene una verdad especial sobre la salud, que es lo que estamos estudiando. Y los remedios que Dios estableció desde el principio son los 8 remedios. No hay otro. 8 remedios naturales son el medio de sanidad divina para este tiempo final. Así que, mi hermano, como adventistas no podemos ponerle, como dice, parche a esta situación. No podemos acomodarnos con lo que el mundo nos diga o con lo que nos digan otros hermanos de otras iglesias. No podemos, hermano. Porque ya estamos, tal vez muchos, estamos acostumbrados a los malos hábitos que hemos ido acumulando a lo largo de los años en la salud, y aunque entré al Evangelio verdadero, me ha costado acostumbrarme a los hábitos nuevos. Y dice el consejo inspirado, la Biblia también lo dice, ¿verdad? Nada más que el consejo inspirado más ampliamente, que para que nosotros seamos transformados a la imagen de Dios tenemos que cambiar todos los hábitos malos que tenemos. Y dentro de los hábitos malos está el de la alimentación. Entonces quiere decir que aunque nos guste aquellas cosas que, digamos en el contexto de la alimentación, aunque nos guste la carne a muchos, aunque nos guste a otros tal vez la gaseosa, aunque ese apetito que tenemos pervertido, y si lo gratificamos, seguimos en la misma, hermano. Y estamos creyendo tal vez porque venimos los sábados a la iglesia, aquí a santificarnos, ya cumplí porque oí la palabra de Dios, pero esa parte de salud no me gusta todo esto, pero lo de salud no me lo toquen, porque a mí me gusta esto.
Y nadie me lo va a quitar. Hay muchos que han dicho así, que nadie se los va a quitar. Es que aquí no se trata de quitarlo nadie a la fuerza, hermano. Sino se trata de recibir este consejo y de aplicarlo a su vida para restaurar esa sanidad que tenemos. Porque le digo, la inmensa mayoría de nosotros estamos enfermos. Estamos enfermos. A veces no nos damos ni cuenta de que estamos enfermos. Y a veces nosotros creemos que la enfermedad, la señal de la enfermedad solo es el dolor. Esa es la señal última de enfermedad. Ya sabemos nosotros que hay cánceres que pasan 10 años en el cuerpo y se detectan al final cuando es un cáncer ya terminal. Y 10 años estuvimos con cáncer. Las células cancerígenas se activaron desde hace 10 años, ni siquiera nos damos cuenta porque ni siquiera un examen nos hacen. Y estamos enfermos y no nos damos cuenta, hasta que ya nos dimos cuenta, 2 meses de vida se terminó. Es muy importante esto de la salud, por eso la cita diciera que tomemos esto con mucha decisión, con mucha precaución, con mucho esmero, no con indiferencia. Así que mis hermanos, Dios quiera pues que podamos nosotros en esta mañana hacer un pacto con el Señor, porque si no hemos entrado en esta línea, no vamos a heredar el reino de los cielos. Para terminar esta presentación de este último tema, vamos a dar esta conclusión muy importante y quiero que lo tengamos mucho en mente. En este último tiempo Dios está haciéndonos una vez más un llamado. ¿Por qué? Hizo llamado en 1867, hizo el primer llamado. En 1902 hizo otro llamado. Y después hizo otro llamado en 1907. Ahora Dios nos está haciendo un llamado a los que vivimos en esta generación. Y dice Dios que volvamos al régimen alimenticio que Dios estableció al principio, que fue en el Edén. Que volvamos ahí, porque ese es el único régimen que Dios aprueba y es el régimen que está adaptado a las condiciones de nosotros como criatura. El Creador nos adaptó a ese régimen. Pero nosotros nos hemos ido a otro régimen que no está alimenticio, que no está de acuerdo a las condiciones con las cuales fuimos creados. Fíjate que ni siquiera la dentadura de nosotros que tenemos es para desgarrar. Ni siquiera el sistema digestivo que nosotros tenemos es para digerir la carne. Los jugos gástricos que tenemos son tan débiles que no sirven para esa situación. Pero nosotros seguimos comiendo y ahí vienen las enfermedades, ¿verdad? Entonces en este último tiempo Dios está haciendo una vez más un llamado, pues, para que su pueblo vuelva al régimen alimenticio que Dios estableció al principio, ahí en el Edén, ¿verdad? Este llamado no solo hace referencia a que recibamos y vivamos el mensaje, sino que lo pregonemos. Recordemos que el mensaje de la Reforma Pro Salud es parte del mensaje del tercer ángel. Oigamos bien, hoy lo vimos. Hoy vimos el centro del mensaje, el cuerpo del mensaje que es el Evangelio. Es la justificación por la fe. Pero están las ramas del mensaje que son las que debemos de poner en práctica. Y recordemos la lección de esta mañana, de ahorita de este tema. La mano sin el cuerpo no sirve, no funciona. Y el cuerpo sin la mano ayudadora tampoco funciona. Los dos tienen que ir ligados, los dos tienen que ir armonizados. A lo largo de la historia pudimos ver, lo que estudiamos ahora, adventistas, podemos ver cómo las amonestaciones y advertencias en cuanto al mensaje de salud han sido tratados con indiferencia y rechazo por su pueblo profesante. Hermano, el tiempo se acaba en el reloj profético y nosotros somos más responsables que la generación anterior, a los tiempos de los pioneros. Generación anterior del tiempo de los pioneros, a la que fue dada el mensaje por primera vez. Por eso Dios nos manda a que seamos portaluces para ayudar al mundo de la ruina, la depravación física, mental y espiritual. Recordemos las palabras, volvamos a Isaías. Vamos a la parte bíblica para terminar. Volvamos a Isaías capítulo 60. Y miremos qué interesante esto.
¿Qué dice Isaías 61? Estas palabras son para cada uno de nosotros los que estamos aquí. ¿Qué nos está diciendo Isaías 60 en esta mañana? Dice a cada uno individualmente: levántate, Otoniel, dice. Levántate, Marixa, dice. Levántate, Jamie, dice. Resplandece porque ha venido tu luz. ¿Cuál luz se refiere? A la luz del tercer ángel. Si lo aplicamos, a la luz del tercer ángel. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Hoy no cubren la tierra tinieblas. Cuánta confusión, cuánto alboroto, cuántas enfermedades, cuántos homicidios, cuántos asesinatos. Y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz. Esa parte, quedémonos con esa parte. ¿Cómo es eso de que andarán las naciones a tu luz? A la luz de nosotros, a la luz de este mensaje del tercer ángel. Pero ¿cómo van a andar las naciones a la luz nuestra si ni siquiera lo entendemos el mensaje del tercer ángel? Si ni siquiera lo vivimos como debe ser. ¿Cómo vamos a hacer luz en medio de las tinieblas? Podemos ir a dar estudios bíblicos, pero si no hacemos esta obra completa, no somos luz, desgraciadamente. Y también no solamente llevar la luz en la teoría, podemos saber mucha teoría, podemos saber mucha profecía, podemos ser aún vegetarianos, pero si nosotros no vivimos, no practicamos la verdad como debe ser, tampoco vamos a hacer luces. Esto es muy importante, hermano, para cada uno de nosotros, para que podamos reformarnos de nuestra manera de vivir, para que podamos cambiar. Recordemos algo que la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad tiene que ver también el mensaje del tercer ángel, no es justificación, pero hermano, es que por todos lados donde busquemos en la Biblia nos habla de santidad. ¿El mensaje del tercer ángel enfoca santidad? Claro que sí. El mensaje de la justificación por la fe es el centro, pero dice que las ramas tienen que ir unidas para que el mensaje sea completo. Entonces la misma obra médico-misionera, la misma mensaje de salud, ¿puede provocar en nosotros santidad? Claro que sí. Claro que sí. Es importante que valoremos esto y que prestemos mucha atención a esto, hermano. Ojalá que el Dios del cielo nos ayude para que podamos vivir a la altura de estos mensajes y ser unos portaestandartes verdaderos. Ojalá que el Señor bendiga cada una de nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Y vamos a terminar esta parte, ¿verdad? Esta última parte y este último mensaje que hemos terminado hoy del pequeñito seminario, ¿verdad?, sobre la salud que tuvimos. Ojalá que este seminario pues nos ayude. El tema de ayer, los dos temas de ahora, para que lo estudiemos bien y los analicemos bien y podamos cambiar, ¿verdad?, nosotros. Vamos a tener palabras de oración para terminar en esta mañana. Nuestro amado Padre Celestial, gracias en esta mañana por habernos alumbrado con la gloria tuya a través de tu presencia. Gracias por este mensaje que tú nos recuerdas a muchos que ya hemos escuchado, hemos oído sobre estas cosas, para que volvamos a retomarla y volvamos a andar en ella. Ayúdanos porque sabemos que somos culpables ante ti. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, perdona nuestra indiferencia religiosa, Señor, y ayúdanos a salir de este estado de tibieza en que estamos. Ayúdanos a escuchar ese mensaje tan precioso, tan grande y tan solemne como el mensaje testigo fiel y verdadero. Ojalá que ese mensaje resuene en nuestra mente, en nuestros corazones, y ojalá que nuestra conciencia sea vivificada a la luz de ese mensaje. Ayúdanos, Señor, porque el tiempo se acaba. Ayúdanos a que en este poco tiempo podamos hacer tu obra completa como debe ser, predicando el último mensaje de misericordia. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos todo esto. Amén.